Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, bienvenido a tu devocional en casa que te ayuda a acercarte a la palabra de Dios cada día para que respondas en oración. Mi nombre es César Augusto Duque y hoy tengo el honor y el privilegio de compartir contigo un hermoso texto de la preciosa palabra de Dios. Somos la Iglesia Cristiana El Redil Estadio Iglesia Bautista. Puedes interactuar con nosotros allí en la caja de comentarios, puedes dejar tu petición de oración, la cual voy a tener en cuenta en las horas de la noche en el tiempo de intercesión. Gracias por conectarte. Te invito para que le des clic a la campanita para que te suscribas a nuestro canal. Vamos a orar pidiendo al Señor entonces dirección al Espíritu Santo en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti en esta hora para bendecirte, para buscar tu luz, para buscar tu dirección. Hoy, Señor amado Dios, como todos los días te necesitamos y te rogamos, mi Rey, que nos guíes a tu verdad, que nos guíes en tu palabra para poderla aplicar, vivir, predicar a otros tal cual fue escrita. Ayúdanos, Señor, y danos tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir contigo entonces el texto bíblico de hoy. El texto bíblico de hoy corresponde al programado en el calendario de la iglesia. En el calendario de la iglesia, que lo podrás ver, también lo tengo en mi agenda. Esta es mía, ¿verdad? Y tengo por acá el calendario del mes de febrero. Dice entonces que hoy viernes 4 de febrero corresponde Juan 17:17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 17. Dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es lo que nos dice en la Nueva Versión Internacional. Antes de hablar un poco sobre su contexto, quisiera compartir con ustedes. En esta otra traducción vamos a mirar, por ejemplo, cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice: tu mensaje es la verdad, haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Y quiero leerlo finalmente en la traducción Dios habla hoy. Dice en la Dios habla hoy Juan 17:17: conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Yo le invito entonces para que en este momento nos deleitemos en el Señor a través de la siguiente canción. Bien, retomando entonces, volviendo a nuestro texto, Juan 17:17, el Señor Jesucristo es quien está hablando allí, ¿verdad? Y Jesús está haciendo una oración, diciéndole al Padre en petición
Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vamos entonces a entender algunos elementos que ocurren en el contexto. Lo primero y bien interesante es que temporalmente hablando, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es inmediatamente posterior a la última cena y al lavatorio de los pies. Es decir, cuando están en la Santa Cena y Jesús lava los pies de sus discípulos, luego van y hacen esta oración y Jesús entonces dice esta oración al Padre y le escribe luego Juan, recordando por el Espíritu Santo muchos años después qué dijo Jesús en esta oración y nos la deja escrita en el capítulo 17 de su libro. Y además esa oración que hace Jesús es inmediatamente anterior a la entrega de Judas a los soldados romanos. Entonces es un momento inminente, muy importante, donde Jesús sabe que va a ser entregado y va a ser sacrificado por nuestros pecados, va a tener una ejecución injusta para no justificarnos a nosotros. Esa oración que el Señor está haciendo, entonces podemos observar o entender que el Señor ya sabe que va a irse, que ya no va a estar más con sus discípulos, pero intercede por ellos, por su santificación a través de la verdad. Lo segundo que quiero que sepas es que todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración de Jesús. Jesús está orando por tres cosas en ese capítulo: por sí mismo, está orando por sus discípulos y está orando por ti y por mí. ¿Sabías que Jesús oró por nosotros? A mí me parece y me impacta mucho esto, saber de que el mismo Rey de Reyes, Jesucristo, estando en la tierra, oró por ti y por mí. Creo que es bastante bonito y hermoso saberlo y allí lo podemos observar y quedó registrado. Podemos ver entonces que el amor del Señor es tan grande que quiere que seamos exclusivamente para Él. Cuando el Señor le pide al Padre que nos santifique, que nos consagremos, cuando está intercediendo para que nosotros seamos santificados, es decir, seamos pulidos y separados exclusivamente para el Señor, es entonces el deseo del corazón de Él. ¿Y por qué? Porque ese fue el diseño original. Nosotros fuimos diseñados para estar con el Rey, con el Señor, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro obstinado corazón nos hemos apartado muchas veces, nuestras debilidades humanas. Muchas veces nuestra manera obstinada de pensar nos lleva a apartarnos de Dios por la rebeldía, por nuestro pecado, y hemos creado una barrera entre Dios y nosotros. Hoy es un día que a través de esta parte del acróstico casa, en la confesión, podamos reconocer delante de Dios que su voluntad es que nosotros seamos santificados, pero que muchas veces nuestra voluntad no ha sido el ser santificados, porque muchas veces hemos decidido y hemos optado por el camino equivocado. Entonces, Jesucristo una vez dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Es su verdad, es su palabra la que nos puede entonces transformar, la que nos puede ayudar y la que nos puede volver de nuevo a esa imagen que perdimos cuando nuestro obstinado corazón decidió no seguir la santidad y el camino del Señor. Así que vamos a orar al Señor y a decirle que hoy le reconocemos, que hoy confesamos que hemos pecado y que nos queremos volver a Él, porque le necesitamos que nos limpie y nos ayude y transforme nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, bendito Rey, oh Dios, nuestro reconocimiento. Abrimos nuestro corazón comprendiendo y entendiendo de que tu voluntad es mi santificación. Ayúdame, Señor, porque a veces no es mi voluntad y yo quiero alinearme a tu voluntad. Señor, quiero honrar y bendecir tu nombre, Señor amado, y recordar de que tú me santificas a través de tu palabra. Hoy me rindo a ti, hoy me rindo, Señor, a tu presencia, a tu palabra, para que nos guíes, nos enseñes, nos santifiques, nos separes, nos esculpas, nos pulas y podamos honrarte con nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.
¿Qué tal si a través de la siguiente canción entonces nos deleitamos un poco más en la presencia del Señor? Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por continuar conectado y escuchando y compartiendo conmigo este hermoso momento. Ya pasamos entonces a la segunda parte del acróstico Casa. Vamos a la adoración. Venimos hablando de nuestro capítulo del día de hoy y verso del día de hoy, Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, que nos da a entender que Dios desea que nos parezcamos a Él en su santidad, que estemos consagrados y separados para Él. Es la oración de Cristo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero con nuestros delitos y pecados le decidimos algún momento apartarnos y perdimos la semejanza. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que seamos santificados. En una observación que les hace Pablo, un ordenamiento que le dice Pablo a los tesalonicenses, la santificación nuestra no es una opción, es la voluntad de Dios que nosotros estemos separados para Él, completamente. Y es lo que nos diferencia al momento de vivir una religión o vivir una fe. Yo puedo vivir una religión donde solamente cumplo con algunos requisitos y algunos rituales, pero vivir la fe es seguir aquella enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado, y entre ellas es nuestra santificación, no como un concepto solamente, sino como un estilo de vida. Lo segundo que podemos apreciar en el pasaje es que Jesús ora para que la verdad de Dios nos transforme, mis hermanos. Y cuando hablamos de la verdad de Dios, estoy hablando de la palabra escrita que nos ha dejado Dios en la Biblia para que le conozcamos. El Señor Jesús no solamente pedía al Padre un objetivo, que era nuestra santificación, sino que además mostraba el camino, que es lo interesante. No decía solamente el qué quería lograr, sino el cómo quería lograrlo. El que es nuestra santificación y el cómo, a través de tu palabra, Señor, porque esta palabra es la verdad del Padre que el Señor nos ha dejado en este libro de amor llamado la Biblia. Así que Dios se revela a través de la palabra de hoy. Él nos muestra que Él es santo y que Él es la verdad. Jesús no es que le guste la verdad. A Cristo Jesús no es que le guste la verdad. Él es la verdad. Él en algún otro pasaje del Evangelio de Juan nos dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nos muestra Cristo Jesús que Él es la verdad, esa verdad escrita, ese verbo hecho carne. Cuando tú abres tu Biblia, estás permitiendo que el ADN de Dios se meta en nuestra mente, en nuestro corazón, y empiece a transformar, porque hemos sido criados, levantados, hemos crecido en una sociedad corrompida, con un corazón corrompido.
Es decir, el mal no solamente está fuera en medio de una sociedad, sino que también está en nuestro corazón, que también tiende hacia lo malo. Entonces el Señor hace una obra desde adentro, a través de su palabra, hacia afuera, que es nuestra consagración a Él. Él es santo, Él es la verdad. Y qué hermosa realidad enfrentarnos con la palabra de Dios en medio de una sociedad corrompida a través de la falsedad. Hagamos un pequeño paralelo. A ver, ¿qué quiere decir? La verdad, que es Cristo Jesús, nos lleva a la santificación, mientras que la mentira del mundo nos lleva a la corrupción. Esa mentira que hemos creído y hemos guardado en nuestro corazón durante muchos años y nos ha llevado como meta la corrupción, ahora viene la verdad de Dios que nos limpia y nos lleva a la santificación. Son dos caminos paralelos, pero el uno es camino de perdición y el otro es camino de santidad. Así que hoy tenemos delante de nosotros un camino hermoso que recorrer, y es el camino de la verdad, de conocer su palabra, de acercarnos a Él. Y este momento vamos a adorar al Señor entonces a través de la siguiente canción. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Muy bien, continuamos entonces con nuestro devocional en casa, en el acróstico casa. Ingresamos ahora a la parte de súplica. En esta parte quiero entonces retomar, recuerde que estamos en el Evangelio según San Juan 17:17, cuando Jesús le dice al Padre, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hemos hecho un paralelo en esta socialización, en esta exposición, realizando un paralelo que así como la mentira y el engaño que gobierna el mundo lleva a la corrupción, la verdad de Jesús, la palabra de Dios, nos lleva a la consagración y a la santidad de Dios. Muchas veces en nuestras vidas hemos escogido la mentira y otras muchas veces nos hemos sentido muy frustrados por querer seguir esa verdad, y a veces no nos sentimos capaces. Muchas veces, en algunas oportunidades, nos hemos sentido frustrados de cómo yo puedo seguir un camino de santidad cuando incluso mi corazón es malo y perverso. Hemos actuado como carnales, vendidos como esclavos al pecado, como lo describe Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, verso 14. Como sin control sobre nuestros apetitos y muy lejos de la verdad y lejos de la santidad. En este momento es en donde podemos acercarnos a Dios, suplicarle que por su gracia nos reciba, que nos ayude, que es el Espíritu Santo el que nos vivifica, que es ese Espíritu Santo el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo el que va a levantar nuestros cuerpos mortales y nos va a ayudar a caminar en ese camino de perfección, de santidad, de consagración, que a veces creemos que es tan complicado y tan difícil. Sí lo es, en nuestras fuerzas va a ser muy difícil y muy frustrante, pero con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo orando en nuestros corazones, va a hacer en nosotros su obra, no porque nosotros seamos muy capaces, no porque tengamos habilidades, porque hayamos estudiado un libro o esto o aquello, no, sino porque nos acercamos a la palabra de Dios en fe, en humildad,
con un corazón dispuesto, y allí es en donde el Espíritu Santo nos va transformando y nos va llevando a una nueva vida. Todos necesitamos, por Dios, de la ayuda de ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades pueden llegar un momento a dominarnos, pero necesitamos de la ayuda de Dios para poder vencerlas y salir victoriosos y triunfadores. Hoy podemos entonces acercarnos a esa cruz. En esa cruz del Calvario quedó exhibido públicamente a dónde me lleva mi pecado, me lleva a la muerte, pero yo me acerco hoy a la cruz junto contigo para decirle: Señor, límpiame, ayúdame, hoy necesito de tu gracia, y hoy necesito, bendito Rey, reconocerte, y en súplica, Señor, te rogamos que nos perdones, que nos consagres. ¿Y qué tal si haces una oración al Padre mientras escuchas la siguiente canción? ¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Bueno, muy bien, ahora vamos a entrar en la última parte de nuestro acróstico de la palabra casa, en la parte de acción de gracias. Como acción de gracias, es importante entonces que ante la verdad reveladora que nos da el Señor en el Evangelio de Juan 17:17, cuando Jesús dice en oración: Señor, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Tenemos que tomar acciones al respecto, tenemos que hacer algo al respecto. Como creyentes que hemos comprendido que la verdad de la palabra de Dios registrada en la Biblia es poderosa para consagrarnos, que es poderosa para limpiarnos, es poderosa para transformarnos. Recuerde que Jesús dijo: las palabras que les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es un libro que puede transformarte en lo profundo de tu ser. Por lo tanto, tenemos que tomar determinaciones de conocer esa palabra de Dios, de tomarla como la leche espiritual que dice Pedro. Hay que anhelar como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, tal cual el Señor nos la dejó escrita, porque la palabra de Dios es suficiente. La Biblia que tenemos hoy en día está completa y el Señor nos la ha dejado para que podamos conocerle y podamos tener un camino de santificación, de transformación y de limpieza.
Nuestro compromiso ineludible ante esta verdad es acercarnos a Dios a través del estudio de la palabra. Esa es nuestra tarea. Y es necesario que de manera racional, intencional y con decisión separemos tiempo para estudiar la Biblia en casa. Que tú en tu casa, ojalá diariamente, tomes 1 o 2 capítulos o si puedes más genial y puedas leer la palabra de Dios. Segundo, que tengas tiempo intencional, con decisión, para estudiar la palabra en grupos pequeños. En nuestra iglesia tenemos el programa DBS, Descubriendo la Biblia Sencillamente, donde en grupos pequeños comparto con las demás personas un estudio bíblico hermoso y podemos aprender mucho de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio. Y una tercera cosa que tenemos que hacer intencionalmente y proponérnosla es sacar tiempo recurrente y programado para congregarnos y recibir la palabra de Dios predicada en una iglesia local, donde se predique la palabra de Dios tal cual nos ha sido dada de parte del Señor. El tiempo que dedicaremos a conocer a Dios a través del estudio de la palabra no puede dejarse en manos del deseo del corazón. Amigo, tú no puedes esperar a tener el deseo de abrir la Biblia. Tienes que proponértelo, así como nos proponemos ir al trabajo, tenemos que ir a la universidad. También todos los días tengamos un tiempo programado, organizado, donde abrimos la palabra de Dios y me conecto con Papá Dios en un tiempo de oración y de lectura pequeña de la palabra y de estudio de la palabra de Dios. Yo no puedo esperar a sentir, a desearlo, sino que me tengo que programar, porque muchas veces tal vez no lo quieras hacer, pero es muy importante que tú disciplinadamente separes ese tiempo diariamente y emprendas este hermoso camino de conocer al Señor a través de las Escrituras. Como cristianos, yo quiero que hagamos un ejercicio como creyentes. ¿Qué tal si miramos por el retrovisor de la vida? ¿Y qué tal si tú te visualizas cómo eras hace 1 año atrás, 2 años atrás, 6 meses, para que no vayamos pues muy lejos? Y quiero hacerte unas preguntas. ¿Eres diferente? ¿Eres mejor que antes? No mejor que otro, no, mejor que tú mismo antes. ¿Eres mejor hoy? ¿Estás siendo transformado a la imagen de Dios? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está obrando, que el Señor está haciendo una obra poderosa. Así que si la respuesta es sí a estas preguntas, seguro podrás fácilmente darte cuenta que la palabra de Dios obra poderosamente en nosotros, los creyentes, transformándonos a la imagen de nuestro Creador. Ánimo pues a estudiar la palabra. Será un proceso hermoso de conocer a Dios, de comprenderle, de experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Quiero entonces que hagamos una oración a Dios, dándole gracias y rogándole que nos ayude en este propósito. Señor, oramos a ti, dándote gracias por tu palabra transformadora en nuestras vidas. Te ruego para que nos ayudes a que nosotros voluntariamente y de manera intencional busquemos conocerte a través de tu palabra, y a la vez esa palabra transformará nuestra manera de pensar, nos limpiará, nos consagrará, nos hará más a tu imagen, creyendo de que tú obras poderosamente a través de ella en nosotros, los creyentes. En el nombre de Jesús, amén. Yo te invito para que escuches la siguiente canción. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos,
muy bien, hemos llegado al final de nuestro devocional del día de hoy. Gracias por estar conectado, gracias por compartir conmigo y que podamos juntos explorar y conocer las hermosas maravillas de la palabra de Dios y que te sientas muy contento, bendecido de que el Señor Jesús ha orado por ti y por mí, por nuestra santificación y consagración a través de su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.